Sean todos bienvenidos a este panel Independencia Nacional, pasado, presente y futuro de la República Dominicana, celebrado por el programa Aquí Hablamos Claro, el nuevo diario YAPEC cultural, en conmemoración del 181 aniversario de nuestra independencia nacional, a cumplirse el próximo 27 de febrero del presente. Por favor, de inmediato nos ponemos de pie para entonar las notas de nuestro glorioso himno nacional. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, el templo del heroísmo viril, más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres acá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en su casa triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Majestuosas notas de nuestro abogado y compositor Emilio Prudón y el maestro José Reyes, símbolo de la patria y voz de la dominicanidad. Estrenado el 17 de agosto de 1883 en el local de la Logia Esperanza, según reseña el libro Duarte y la simbología patriótica del Instituto Duartiano, consagrado además en el artículo 33 de nuestra Constitución.
Les pedimos, por favor, mantenerse de pie para nuestra oración. Agradecemos a nuestro Señor nos haya permitido estar en este espacio en el día de hoy para desarrollar esta actividad con el fin de servir a nuestra nación. Agradecemos por cada uno de los presentes y las familias representadas. Pedimos en especial al Señor discernimiento y sabiduría para nuestros exponentes y cada equipo que compone esta programación. Y pedimos a Dios que proteja nuestra nación, pero en especial que brinde la conciencia necesaria a nuestros dominicanos para hacer lo que nos corresponde, para mantener nuestra patria viva, libre y para Dios. Amén. Por favor, pueden sentarse. Queremos extender nuestro agradecimiento a la Universidad APEC, en la figura de su señor rector, el doctor Franklin Holguín H., al director de APEC Cultural, el profesor Carlos San Giovanni, por supuesto al magistrado Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida en nombre de esta alta casa de estudios. Agradecemos a todo el equipo de APEC, el Nuevo Diario, y asimismo a todos los medios que se encuentran transmitiendo esta programación de Aquí Hablamos Claro, el Nuevo Diario como plataforma matriz, Televida, emisoras de empresas radiofónicas del sur, emisoras del Grupo Micheli, Teleimpacto, TV Quisqueya para todo Estados Unidos, Vega TV, Falla Media, Al Tanto TV, Impolíticamente Correcto y Multimedios Su Mundo. Agradecemos además al Instituto Duartiano por su colaboración en patrocinar el suministro de materiales patrióticos para este evento, que les exhortamos a tomar del punto patriótico que tenemos allí detrás. A ustedes, invitados, docentes, estudiantes y a quienes nos acompañan de aquel lado de la pantalla a través de los 11 medios que estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les invitamos además a poder tomar esta obra del general José Miguel Soto Jiménez, La Patria, Canto a Nosotros Mismos, disponible también en nuestro punto patriótico, y a la vez invitarles al próximo lanzamiento Cuentos de Guardia de José Miguel Soto Jiménez, que será llevado a cabo en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, Sala Aida Cartagena, Portalatín, en la Plaza Cultural, el día martes 25 de febrero a las 7 de la noche. Por allí les esperamos a todos. De inmediato pasamos la palabra al magistrado Alejandro Moscoso Segarra. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos panelistas que nos acompañan esta mañana, profesores, estudiantes, invitados especiales, amigos todos. Les damos la más cordial bienvenida a este panel sobre la independencia nacional. Es un verdadero privilegio tenerlos aquí en esta mañana para conmemorar uno de los hitos más significativos en la historia de nuestra nación, la proclamación de nuestra independencia. Este evento no solo marcó el inicio de un camino hacia la soberanía, sino que también fue el punto de partida para la construcción de nuestra identidad como pueblo dominicano. La independencia simboliza el anhelo de libertad y autodeterminación de nuestros antepasados. Fue el resultado de la valentía y el sacrificio de hombres y mujeres que soñaron con una patria libre y soberana y que lucharon incansablemente para hacer realidad ese sueño. Es importante recordar que la independencia no es solo un hecho histórico, sino un proceso continuo. A lo largo de nuestra historia hemos enfrentado diversos retos que han puesto a prueba nuestra unidad y nuestra capacidad de avanzar como nación. Este espacio académico no solo busca celebrar nuestros logros, sino también fomentar un diálogo sobre cómo podemos seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra independencia y promover el bienestar de todos los dominicanos. Agradecemos sobremanera al Nuevo Diario
y al programa Aquí Hablamos Claro por elegir nuestra universidad para este significativo panel. Su interés en la historia y el futuro de nuestra nación es fundamental para construir una sociedad más justa y solidaria. Disfrutemos de esta jornada de aprendizaje, reflexión y celebración de nuestra identidad dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos las palabras del magistrado Moscoso Segarra por sus palabras, el apoyo y atención brindados. Y en este momento agradecemos a nuestros panelistas del día de hoy, quienes estarán dando desde diferentes perspectivas, conversando con nosotros sobre nuestra independencia nacional y los diferentes aspectos que no solo se encuentran en el pasado, sino en el presente y que debemos tener en cuenta para el futuro. Ellos son Dr. Roberto Casá, Director General del Archivo General de la Nación e historiador, Dr. Arsenio Hernández, doctor en Lingüística, escritor y periodista, y el doctor y el general Soto Jiménez, quien fue jefe de nuestros recintos militares. ¿Sí? Bueno, así es, recordarles que estamos en transmisión en vivo a través de 11 medios. Más adelante les avisaremos sobre una pausa que vamos a tener. Es importante que tomen en cuenta los estudiantes que pueden ir creando sus preguntas, porque en un rato serán ustedes también los protagonistas de este evento y quienes podrán realizarle las preguntas correspondientes a nuestros panelistas. En este momento damos paso a nuestro primer panelista del día de hoy. Él es el doctor Roberto Casá. Adelante, por favor. Puede ir al podio. Sí, señor. Agradezco el honor de la invitación de la Universidad TAPEC, máxime en ocasión de esta conmemoración que reviste importancia para todos los dominicanos. Agradezco además estar en compañía de dos viejos amigos y buenos amigos, y espero que tengamos la oportunidad de exponer e intercambiar, sobre todo posiblemente lo más importante sea el intercambio, para que podamos aclarar entre los tres temas de interés de los estudiantes aquí presentes de la Universidad TAPEC. En primer lugar, como se señala en el título del panel, pasado, presente, futuro. Todo esto en un primer momento lo tengo que hacer de manera muy sucinta, pero vamos a intentar dar cuenta de los tres momentos, en todo caso, las tres situaciones que pueden verse desde la perspectiva del presente en la consecución de nuestra condición de país soberano, con la Constitución del Estado Dominicano desde 1844. Estamos conmemorando el 27 de febrero de 1844 y es el momento en que surge definitivamente el Estado Dominicano. No fue un producto aislado, improvisado, sino resultado de un largo proceso de maduración del pueblo dominicano en tanto que entidad única y de la maduración de la conciencia nacional, o sea, de la correspondencia entre una situación objetiva de constitución de un pueblo, a lo cual voy a hacer referencia, y luego de la necesidad de que ese pueblo gozara de la autodeterminación, que es lo que termina ya como principio establecido
en las normas del Estado desde el mismo 27 de febrero con el manifiesto del 16 de enero de 1844, el principio de la autodeterminación, de la soberanía popular y nacional. Y por último, podremos pasar revista un poco a las circunstancias difíciles con que ha atravesado nuestra condición de país soberano. Definiría el proceso de nuestra independencia en términos de el hito del 27 de febrero como punto central, porque es el momento en que se constituye un Estado con capacidad de mantenimiento y reproducción. Antes eso no había sucedido. Y esto queda ya como un referente irrenunciable hasta el día de hoy en la generalidad de los dominicanos. Desde luego, como lo voy a señalar de una manera muy concisa, esto no estuvo exento de graves situaciones difíciles en tiempos posteriores y, claro está, el desenvolvimiento de nuestro país como Estado independiente ha estado atravesado por conflictos, con contradicciones, con retos y con tareas siempre a ser redefinidas. El 27 de febrero no fue un acto improvisado, no fue un acto fortuito, fue producto de la existencia de un pueblo. Es el primer punto que quiero destacar en estos minutos. El pueblo dominicano empezó a formarse desde muy pronto, después de la conquista española, por los procesos de extinción de la etnia taína mayoritaria en la isla, o sea, de los habitantes previos a 1492, el establecimiento de una colonización española y el poblamiento mayoritario de esclavos traídos de África. Estamos hablando de una sociedad nueva, producto del inicio de la mundialización, una sociedad que no tenía precedentes, es decir, es una superposición, de manera que no fue un proceso fácil. Las tribus africanas que llegaron estaban dispersas, no tenían cohesión cultural, hablaban diferentes idiomas, a menudo tenían religiones totalmente distintas y la consubstanciación con la minoría española fue compleja. Pero la pobreza y el aislamiento en que quedó la isla desde mediados del siglo XVI, la decadencia de la economía exportadora, la pobreza en particular, fue un factor de cohesión creciente, de integración social y cultural que tuvo su momento particularmente importante en la segunda mitad del siglo XVIII. No es por casualidad que ya los primeros escritores locales y relacionados en la segunda mitad del siglo XVIII utilizaran el término dominicano. Es decir, ya esta identificación da cuenta de que había un reconocimiento relativo a la diferencia con la metrópoli, pero también con los vecinos occidentales que se habían establecido, los franceses, en la segunda mitad del siglo XVII. Esta presencia evidentemente fue altamente conflictiva y también contribuyó a cohesionar al conjunto de la población en defensa del derecho a la vida, al mantenimiento de una existencia en el territorio. Esta formación objetiva del pueblo dominicano, que ya está asentada en términos literarios, en obras como la de Luis José Peguero,
hacia 1760, escribió un cronista de Baní, pero sobre todo en la de Antonio Sánchez Valverde, que todavía habla de hispano-dominicanos y que los restringe. Todo esto tiene una historia un poco compleja, pero no es el punto ahora, a los sectores dirigentes elevados de la población, excluyendo a la población mayoritaria criolla, pobre, mezclada. Pero el hecho es que a partir de las élites se fue conformando un sentimiento de comunidad que se acentuó decisivamente en ocasión del Tratado de Basilea. Este acontecimiento de 1795 provocó una galvanización del apego a la pertenencia. Identidad, pero también sentido de pertenencia. Los dominicanos habían nacido en esta isla y querían seguir en esta isla, por lo cual esta medida de entrega de nuestro país a Francia, dictada por el rey español Carlos IV, fue rechazada unánimemente por los dominicanos. Muchos tuvieron que emigrar, se sintieron inseguros, todavía tenían una relación afectiva con la corona española, pero emigraban con mucha pena y con el deseo de volver cuanto antes, como sucedió. Una gran parte de los emigrados regresó cuando les fue posible, particularmente después de la derrota de las tropas francesas en 1808 en la célebre batalla de Palo Hincado. Se reinstaura el orden español, pero se hace ya con la presencia de un sector pro-independentista, es decir, la existencia objetiva de la nación, más el terremoto que significó el Tratado de Basilea y el contexto mundial, independencia de Estados Unidos, proceso revolucionario o independentista de Haití, y situación en Europa en términos generales de primacía del liberalismo, fueron convergiendo hacia la idea de que ya que somos un pueblo, debemos regirnos por nosotros mismos. De manera que desde 1808 en adelante surgieron expresiones independentistas que se manifestaron en conspiraciones y movimientos populares. Esta identidad estaba regida por los sectores elevados, pero no era rechazada por los sectores, populares. Y esto culminó el 1 de diciembre de 1821 con la primera declaración de independencia, la primera formulación de la existencia de un Estado nacional dominicano liderado por el doctor José Núñez de Cáceres. Circunstancias variadas que no vienen al caso discutir impidieron que esto se consolidara y la ruptura con España fue aprovechada por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, que había unificado Haití desde el año anterior, y el hecho es que no se presentó resistencia al propósito expansionista del régimen haitiano y quedamos en una dominación política durante 22 años. Analizar lo que sucedió en esos 22 años es complicado, pero debo manifestarle que fue un régimen de opresión nacional, a pesar de que también introdujo elementos de avance histórico como la introducción de los códigos napoleónicos. En fin, fue algo contradictorio que finalmente logró cierto grado de neutralidad y hasta de apoyo, tanto en las élites como en el pueblo. Pero Haití no tenía capacidad de regirnos. Y yo diría que la generalidad de los dominicanos no estuvieron nunca de acuerdo con esta situación. De manera que, por desgracia, nuestra independencia definitiva, y digo por desgracia porque, bueno, fue derivada en una lucha entre dos países vecinos, que deberíamos ser siempre amigos, pero no, por desgracia,
no ha sido así. Entonces se produjo frente al dominio haitiano. No puedo entrar en discusión, porque eso sería importante, pero el tiempo no lo permite, de por qué era excluyente la existencia objetiva de un pueblo y la idea de la autodeterminación, como expresaron todos los sectores, particularmente los dirigidos por Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, desde 1838, con el dominio haitiano. Y ya estamos viendo una situación nueva, distinta a la de 1808, distinta a la de 1821, y es que se ha madurado la conciencia nacional, se ha madurado la convicción de que los dominicanos debemos ser libres y estar representados por un Estado propio, plenamente soberano, como está consignado en el manifiesto del 16 de enero de 1844, en que convergieron sectores conservadores y todos los demócratas liberales, liderados por Duarte, a pesar de que Duarte en ese momento estaba fuera del país, y tomó el relevo Francisco de Rosario Sánchez, sobre todo, y otros patriotas. El hecho es que hubo unanimidad, muy pocos, contados, algunos antiguos esclavos, eso está bien descrito episódicamente, presentaron alguna resistencia, pero eso fue mínimo. El hecho del 27 de febrero daba cuenta de una madurez de la conciencia nacional, a pesar de que los conservadores no creían en ella, pero tuvieron que adaptarse a ella, tuvieron que plegarse, tuvieron que asumir el mando del país y sobre todo tuvieron que hacerlo cuando Duarte fue expulsado como traidor a la patria, Duarte y sus compañeros como traidor a la patria, y escaparon casi de milagro a ser fusilados como traidores. Es una historia trágica que comienza los procesos difíciles de conservación de la independencia nacional. Es decir, estábamos maduros, pero al mismo tiempo había muchas circunstancias objetivas y subjetivas que dificultaban la consolidación del Estado. Particularmente los dirigentes conservadores durante mucho tiempo no creyeron en esto y se opusieron, lo que culminó en una segunda independencia, en una restauración del colonialismo y en una segunda independencia que fue la guerra restauradora. Por desgracia, el tiempo se ha agotado y no puedo ahora mismo, quizás en la fase de preguntas, entrar en algunos detalles de los problemas que tiene en el presente y desde cierto pasado la reproducción, la consolidación, el desarrollo y la proyección de nuestra condición de país independiente con un Estado nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casá. Un gran honor que nos acompañe y nos ilustre con este tema tan importante. De inmediato, damos paso al doctor Arsenio Hernández. Bueno, gracias. Saludo a todas y todos. Excúsenme, estoy medio agripado. Gracias a UNAPEC, al Nuevo Diario, por esta invitación y muy especialmente por incluirme al lado de personas tan distinguidas como Roberto Casá y Soto Jiménez, el general Soto Jiménez. En realidad yo no soy historiador, no tengo la rigurosidad del historiador como Roberto, como Soto Jiménez. Si cometo algún error, ellos corregirán. Yo me ocupo más de la política nacional e internacional, pero claro, estudio la historia nacional y la historia universal para poder tener como base lo que me toca enseñar en algunas universidades. Bueno, ya Roberto ha explicado bien el proceso de formación, primero del pueblo dominicano, después del Estado dominicano.
En la antigüedad clásica se hablaba de la ciudad-estado. Atenas era una ciudad-estado, Roma era una ciudad-estado, que se convirtieron en centro de un imperio, ¿no? Son historias que ustedes conocen, pero ya a partir del siglo XV se habla del Estado-nación. Para algunos expertos, el primer Estado-nación fue España, un Estado centralizado después de siglos de guerra contra los ocupantes musulmanes. Conformaron ese Estado y España se convirtió en la primera potencia militar de la época. Hay una obra titulada El Estado Español en las Indias, de un autor, Ots Kadekib, si la memoria no me falla. Los españoles trataron más o menos de implantar sus instituciones aquí en América. Teníamos un virrey, teníamos una audiencia, etcétera, pero el pueblo, lo que se fue formando, como explicó Roberto, como resultado de una mezcla de la etnia taína en desaparición, después los esclavos africanos que trajeron y las mezclas con los españoles, se fue formando el pueblo dominicano, que es una comunidad predominantemente mulata, según dicen los expertos en estos asuntos. Es un proceso de 3 siglos, 16, 17 y 18. Es a principios del siglo XIX, como explicó Roberto, que comienzan ya, digamos, las actividades conscientes, podemos decir, para la independencia, para la formación del Estado. Creo que efectivamente la derrota del ejército francés en 1808 se puede considerar como el primer punto, el punto de partida para la formación del futuro Estado dominicano. Es un largo proceso, lo hemos tratado como editorial en este periódico que dirijo, se llama el diarioantillano.com, que están, ahí pude organizar mejor los datos. Quizás me queden algunos en la exposición oral, pero ahí está más o menos organizado lo que pienso sobre esto. Bien, pero entonces en 1808 se derrotó el ejército colonial, que era el francés, no el español. Sin embargo, no se hizo la declaración política que correspondía, ¿no? Ni hubo una constitución en ese momento. Ya se sabe que Juan Sánchez Ramírez pues, era partidario de convertir esto en una provincia de ultramar. En 1821, como explicó Roberto, se hace la primera declaración política, pero en ese momento el pueblo dominicano no tenía la capacidad militar para enfrentar al ejército de Boyer, que además dijo que no venía aquí como invasor, sino como amigo, como hermano, no como pacificador. Entonces es precisamente en 1844 que se dan las condiciones para la formación del Estado propiamente dicho. Es decir, se hace la proclama política el 27 de febrero, el pueblo dominicano demuestra capacidad militar para defender el territorio que consideraba suyo, el mismo 1844, 19 de marzo en Asua, 30 de marzo en Santiago y después durante 12 años en diversas batallas, y en ese mismo año se aprueba la Constitución, independientemente de las opiniones que podamos tener sobre esa Constitución, pero ahí se formaliza el Estado, ¿no? Los expertos en derecho constitucional dicen que no está formado el Estado mientras no haya una Constitución aprobada. Y otro elemento importante es el reconocimiento internacional. En 1848 se firmó un tratado comercial con Francia, pero el primer reconocimiento formal diplomático lo hizo Inglaterra en 1850, que era, por cierto, la primera potencia económica y militar de la época, Inglaterra en esa época, en ese momento, todo el siglo XVIII, siglo XIX, y todavía quedó con mucho poder hasta mediados del siglo XX. Entonces, ese largo proceso, podemos decir que continuó, porque ustedes recordarán que entonces Buenaventura Báez, a poco después de la restauración, bien, se restaura, por supuesto, la independencia nacional. Ustedes recordarán que un famoso comentarista decía que la verdadera independencia era la restauración,
pero para que hubiese restauración tenía que haber primero la independencia, ¿no? Por eso el título es Restauración de la República. Y un elemento importante es que esos, algunos que eran niños en 1844, como Luperón, por ejemplo, Máximo Gómez y otros, crecieron en un país libre, en un estado libre. Sí, Luperón tenía 5 años en 1844, nació en 1839, ya en 1861, cuando Santana proclama la anexión, entonces ya eran hombres de 20 y pico de años. Es decir, hubo una juventud que creció libre, aparte de los viejos como Duarte, Mella, Sánchez y otros, y muchos otros que, por supuesto, estaban a favor de la independencia plena. Entonces, ese movimiento de restauración, repito, lo que hace es que rescata a la República, como lo dice su nombre. Luego hubo otra amenaza a la existencia de la República con los intentos de Báez de lograr un protectorado con Estados Unidos. Algunos dicen que nos libramos del protectorado gracias al senador Charles Sumner. No dudo que haya hecho algún trabajo que se haya opuesto, pero hay que tener en cuenta también, lo puede explicar muy bien Soto Jiménez y también Roberto, por supuesto, hay que tener en cuenta también toda la resistencia que hizo Luperón y sus seguidores en el norte contra el gobierno y las pretensiones de Buenaventura Báez y José María Cabral en el sur. Se opusieron a esos intentos de Báez. Incluso uno de los seguidores de Báez, Ignacio María González, que era gobernador de Puerto Plata, se rebeló contra el gobierno de Báez y terminó siendo el presidente de la República, que luego formó el Partido Verde, a diferencia del azul y el rojo, que eran los que existían. Entonces vemos que hay todo un largo proceso desde 1808 todavía hasta 1860 y pico, 70, etcétera. Y como se sabe, el ILIS también intentó enajenar la bahía de Samaná, pues en sus afanes de conseguir dinero, era muy mal administrador, según lo dice Luperón en sus notas autobiográficas, pero por suerte no prosperó ese intento de ceder parte del territorio nacional. Ya en el siglo XX hubo varias operaciones. Hace poco, antes de empezar, el general Soto Jiménez mencionaba algunas acciones militares de los estadounidenses por Montecristi y por Villa Duarte, lo que le llamaban Pajarito, pero se considera la primera intervención la del 16, ¿no? Hasta 1924. Hubo resistencia, por supuesto, en la Barranquita de la línea noroeste, por ahí por el cruce de Guayacanes. Hubo resistencia en el este, de esos campesinos que eran despojados de sus tierras, eran violadas sus mujeres. En el año 1970 viví en La Romana, tuve oportunidad de conocer a una señora, tenía unos 70 años de edad ya, todavía era una mujer fuerte, que había sido violada por 12 marines norteamericanos alrededor de 1920. Es decir, que no solamente le quitaron las tierras a los campesinos, violaron muchas mujeres, y de una pequeña compañía llamada Puerto Rico Sugar Company constituyeron ese estado dentro del estado que es el Central Romana, que tiene más de 1.200 kilómetros cuadrados, más o menos 3 veces de la superficie de la República de Barbados, que es la última república formalmente constituida en el Caribe. Y como ustedes saben, sabemos todo, de esa intervención surgió la dictadura de Trujillo. Luego, ajusticiado Trujillo, derrotado el ejército cuando después de las elecciones, el golpe de Estado, etcétera, derrotado a la parte más ligada a los norteamericanos, encabezada por Wessing, entonces interviene Estados Unidos nuevamente en nuestro país. Gracias. Como se está acabando el tiempo,
Sí. Este es otro punto polémico en nuestra historia. Algunos dicen que la Revolución de Abril fracasó porque no se logró lo que se buscaba, que era reponer a Bosch en la presidencia y restablecer la Constitución de 1963. Cuando me ha tocado discutir este punto con estudiantes y profesores en diversas universidades, les recuerdo y he sugerido que hagan un estudio comparativo entre el acta de rendición incondicional de Alemania en 1945, cuando los jerarcas alemanes sobrevivientes fueron simplemente obligados a firmar un acta que decía que Alemania se rendía sin condiciones, un documento brevísimo para lo importante de ese acontecimiento, porque no había nada que explicar y nada que garantizar. Alemania simplemente fue invadida y descuartizada. Sin embargo, el acta de reconciliación con que terminó la guerra en Santo Domingo garantiza, establece claramente que República Dominicana es un Estado soberano y que las tropas debían partir después que se hicieran las elecciones. Es decir, la Revolución de Abril tuvo que cambiar de prioridad, lógicamente. Del 24 al 28 lo que se buscaba era restablecer la democracia, pero al intervenir un ejército extranjero, lógicamente lo prioritario era restaurar la soberanía, sacar ese ejército extranjero, que por supuesto no podía el pueblo insurrecto con escaso entrenamiento y escasas municiones y armas casi rudimentarias para ese ejército tan poderoso. El general Soto Jiménez podrá explicarlo mejor, pero se terminó una negociación que, repito, que garantizaba, que establecía claramente que que República Dominicana era y es un Estado soberano. Y también así quedó claramente establecido en el acto institucional, que fue el documento que sirvió como constitución, podemos decir, al gobierno de García Godoy. Los que somos más viejos por lo menos podemos recordar ese gobierno. Entonces fue muy diferente la situación del 65 a la del 16. En el 16 desapareció el Estado Dominicano. En la proclama del capitán que intervino, jefe de las tropas de los marines, decía claramente que esto era un territorio que estaba bajo el mando de las tropas estadounidenses. Había desaparecido el Estado Dominicano como desapareció con la anexión. Sin embargo, por eso hubo que restaurar la República. Sin embargo, en 1965 no desapareció el Estado Dominicano. Había incluso dos gobiernos, el gobierno de Camaño y el gobierno de Wessing o Inbel Barrera o quien fuera, el coronel aquel que pusieron como jefe de la Junta. Y lo más importante es que en esos documentos se explica que esto se establece, repito, un Estado soberano. Además, Estados Unidos tenía que dar explicaciones a los gobiernos de América Latina que se opusieron a esa intervención porque partían del supuesto de que ya la época del gran garrote, de principios del siglo XX, el primer tercio, cuando Estados Unidos invadió en varios países, incluyendo el nuestro, Haití, Panamá, Cuba, etcétera. Pero después del 34, cuando Estados Unidos sacó las últimas tropas de Haití y antes de Nicaragua y eliminó la enmienda Platt, y ya Roosevelt era el presidente, se entendía que comenzaba la política del buen vecino y todavía hasta 1965 estaba en vigor la política del buen vecino. Entonces, la intervención de Estados Unidos significó la interrupción de esa política del buen vecino. Y por tanto Estados Unidos tenía que darle una explicación a esos gobiernos que se opusieron a la intervención, como los gobiernos de Nicaragua, Argentina, Uruguay, Chile y otros, que entendían que debía continuar la política del buen vecino. Quiere decir que vemos que desde 1808, todavía en 1865, tuvo el pueblo dominicano que
restaurar o luchar por la soberanía nacional, pero en este caso terminó en una negociación que establecía que las tropas debían salir y que continuaba la soberanía nacional en vigor. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Hernández por su ponencia. Les recordamos a ustedes que pueden pasar a nuestro punto patriótico gracias al Instituto Duartiano y tomar algunos de los materiales que se encuentran allí. Además, gracias también al general Soto Jiménez, tenemos disponible su libro La Patria, Canto a Nosotros Mismos. En este momento damos la palabra al exministro de Defensa y escritor, el general José Miguel Soto Jiménez. En primer orden, saludar en precedencia a las autoridades universitarias de este centro de estudios, de Alto Centro de Estudios, agradecer la invitación de no solamente del punto patriótico, de ese filón patriótico que permanece siempre al pie del cañón y con el que he coincidido muchas veces, en muchas ocasiones, y también mostrar mi satisfacción, más allá del cumplido que se suele hacer en estos casos, no solamente de haberme introducido en el panel, una distinción que aprecio, sino también la integración del mismo con el maestro Roberto Casá y Arsenio, que siempre hemos tenido contacto, aunque sea por las redes, abierto. Es un gran conocedor de los temas que ha tocado, aunque él se dice que no es historiador, pero debo destacar precisamente que esta misma síntesis que él ha hecho, yo creo que no solamente se ajusta al propósito del panel, sino también que está lleno de certezas históricas al respecto. Bueno, entonces, yo hablé de satisfacción y debo comenzar por ahí, aunque el tiempo es corto. Lo primero es estar en esta, vuelvo y repito, alta casa de estudios. Déjeme decirle que desde hace años, muchos años, yo he venido a hacer esto mismo en diferentes ocasiones. No quiero comprometer el tiempo por asunto de la edad, ¿verdad? Pero son muchos años desde cuando era rector de esta entidad, el magistrado castellano, el profesor emérito Mateo Morrison, y mi amigo y hermano en la patria, Manuel Núñez Asensio. Entonces, tengo grandes recuerdos aquí en este centro de estudio. Bueno, esa satisfacción también me lleva al tema del panel. Por demás está decir que mi posición en la disertación al respecto, por demás corta, yo soy el último, debería ser favorable, siempre y cuando, favorable por montarme en la estela del pensamiento de estos dos grandes expositores. Pero debía ser, por razones de tiempo, una ventaja, pero no lo es porque está la televisión de por medio, o sea que no hay ventaja, por así decirlo, más allá de la que he mencionado. Hoy yo he amanecido entre citas memorables y epígrafes, con el único propósito poder organizar la exposición, en favor del tiempo, precisamente. Entonces, la primera cita que se me ocurre, no para mostrar erudición, sino precisamente a eso, para abreviar, es una frase que tiene que ver con el título del panel, que es de Metternich, que él decía que el pasado me sirve en tanto que en víspera del presente mi alma lucha con el futuro. Y de eso es que se trata el título de la exposición. Bueno, y en ese sentido entonces, que es mi primera observación que he organizado en 3 puntos, básicamente, debo señalar
en la estela del maestro Roberto Casá, que ha hecho una capacidad de síntesis que solo la maestría es capaz de hacerlo. Yo no la tengo, precisamente esa capacidad de síntesis. Debo sujetar siempre el caballo encabritado de la palabra. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. No solamente de acuerdo, cuando él habla de que la independencia, que es de la fecha que celebramos hoy, en la fecha próxima, que yo le llamo la noche más alta de febrero en la vida nacional, entonces él hace un recuento interesantísimo que no solamente alcanza la historia, sino también la prehistoria, ¿verdad? De cómo se fue forjando y en las condiciones que se fue forjando lo que hoy llamamos dominicano, que por cierto también es acertado de parte de los dos disertantes, la fecha de cuándo fue por primera vez. Eso se ha discutido mucho. La fecha de cuándo se comenzó a hablar de dominicano. Documentalmente, la primera vez lo hace el padre Lepers, uno de los alumnos de Voltaire, que él habla textualmente que el pueblo, que los dominicanos heredan la guerra de asalto, y ahí entramos en mi campo, ¿verdad?, de los indios de quienes descendían por parte de madre, la PER. Y entonces, eso ahí se cita de forma documental. Es anterior, lo de dominicano, es anterior. Y se ha hablado mucho de eso. Yo digo de la prehistoria, porque lo que ha dicho el maestro Casá de ese sentido, de cómo se fue forjando la nación como quien junta palos para hacer un bohío, por un periodo bastante largo, como ha dicho, 3 siglos, yo creo que un poquito más, 350 años, creo yo, que se fue forjando ese sentimiento nacional, ese sentimiento de comunidad. Como comienzan siempre esas agrupaciones desde el punto de vista patrimonialista y con el hábito de tenernos que defender desde el principio, desde muy temprano, nosotros mismos. Hay mucho que se habla del aporte de España, del aporte y de los europeos, ¿verdad? Y yo pienso que todo lo que tenemos hoy, bueno, lo bueno y lo malo también, es fruto de nosotros mismos, que en el aislamiento, en el abandono y sobre todo el elemento proactivo y dinámico de la pobreza, es que ha forjado ese temperamento. A nosotros se nos ha enseñado que la República Dominicana, siempre en un dejo de los políticos, inclusive en algunos casos demagógicos, es un país rico. En términos estratégicos, ninguna isla es rica, partiendo de lo que tiene en sí misma. Y de ahí nace el imperialismo, porque hay islas ricas, hay islas como Gran Bretaña, esas islas, o Japón, que son, ahora tienen ellos esa riqueza en sí mismos como materia prima, no, van a buscarlo a su colonia para entonces, desde el comienzo de la época preindustrial, precapitalista, entonces convertirlas en bienes de consumo, en riqueza y demás. Eso es interesante, ese recorrido, porque como ha dicho el maestro Casá, óigame, y casi entramos al segundo punto, óigame, resulta que a mí se me enseñó cuando niño, porque ese es otro problema, señores, la historia dominicana siempre ha estado impactada, ¿verdad?, por la bella mala costumbre de la poesía. Entonces se nos enseñó que esa noche, y le voy a poner el caso básico, que me conduce al segundo punto, el Trabuco de Ramón Matías Mella iluminó la noche más alta de febrero. Y ahí, simplemente, ahí está la independencia. Como ha dicho los que me antecedieron en la palabra, no es así. No es simplemente así. Lo que pasó el 27 de febrero es el nacimiento del Estado soberano dominicano. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuál es la otra verdad? Y eso me lleva a otra cita en latín. Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, ¿verdad?, prepárate para la guerra. Y entonces, aún en ese tema, la técnica militar dominicana que se impuso, la táctica que se impuso en la independencia y que después se impuso en la restauración y hasta la guerra de la Montonera, fue también evolucionando.
evolucionando. Podría dar ejemplos de esa evolución, pero vamos a las conclusiones. Esa arma que fue básica, que es el machete, cuando ya existían las armas de fuego, que comienza ya a destacarse de la época de Pen y Venables, desde la época de la guerra contra Francia, en la Reconquista, que puso, fíjense cómo se fue macerando la táctica militar, que se impuso de manera brillante en la independencia, que alcanzó su madurez en términos militares en la restauración, es posteriormente llevada a Cuba. El machete como arma de guerra, porque el machete existía en Cuba por el asunto del corte de la caña, como llegó aquí. Pero era otro concepto, inclusive usted lo ve, el campesino cubano, el guajiro, llevaba su machete a los cortes en la mano, pero el dominicano no, el dominicano siempre acostumbrado en la historia lo llevaba en el cinto, por la doble condición de arma, y alcanzó no solamente su época de, vamos a llamarle, de exportación en Cuba, sino que los cultores, los que impusieron esa táctica, eran dominicanos y algunos medio dominicanos, ¿verdad? Ahí está el caso, para decir el eximio, el generalísimo Máximo Gómez, pero también, no sé si ustedes saben, el parentesco dominicano, la ascendencia dominicana de Antonio Maceo, el titán de bronce, y así otros, Modesto Díaz y una serie de dominicanos que llevaron desde la guerra de la restauración, a veces no del mismo bando, esa técnica a Cuba y la depuraron. Máximo Gómez es saludado como el Napoleón de la guerrilla en un periódico, en la primera página de un periódico argentino, por ejemplo, reconocido así. Y el comandante Mao Zedong, el gran timonel, uno de sus libros de cabecera era el diario de Máximo Gómez, para que ustedes vean hasta dónde alcanzó esa notoriedad. Bueno, eso es lo primero que yo veo ahí. Con eso decirle a ustedes, hablando del 27 de febrero básicamente, que también a mí también se me enseñó, además de lo del 27 de febrero, donde prima la improvisación, donde los héroes dominicanos independentistas eran improvisados, tocados unos señores que, tocados por el numen de la libertad, se despertaron, se destacaron de la guerra, que es una guerra que podemos decir, como dice un ejército ahí de un país, el lema de un ejército de un país suramericano, siempre vencedores, jamás vencidos, que es el caso de los dominicanos en la guerra de la independencia. Pero yo le quiero decir a usted que después de haber investigado por muchos años, esa improvisación no existe. Yo no he encontrado un solo héroe dominicano en la guerra de independencia que fuese improvisado. No lo he encontrado, todos, y es lo que no se ha querido decir, pero hay que decirlo, ¿verdad? Por lo que me voy a referir, de que todos tenían entrenamiento y capacitación militar. ¿Dónde lo adquirieron? En la Guardia Nacional Haitiana, ¿verdad? Los haitianos en ese sentido afilaron, que lo impusieron desde el 22, el servicio militar obligatorio, afilaron cuchillo para su garganta. Finalmente yo quiero, por razones de tiempo, referirme a mi tercer punto. El tercer punto es la noche de febrero, que tiene que ver mucho con lo que debemos procurar hoy. No solo por otra frase que dice que la unión está en la fuerza, que la fuerza está en la unión, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Febrero, el 27 de febrero, la noche del 27 de febrero es una prueba de ella. Se refirió así muy someramente el maestro Casá, porque la independencia nacional, cuya cabeza visible es Ramón Matías Mella, se produce políticamente, muchos en una acción oportunista que han llamado, por la unión de los liberales con los conservadores. Y hay un hecho que lo demuestra, documental, no es una especulación de Soto. Hay que leer las notas de Jucherot de Saint-Denis, el cónsul de Francia, que vivía en la cercanía de la Puerta Misericordia, donde se convocó esa noche de febrero, donde se convocó para entonces comenzar y declarar la independencia, proclamar la independencia
en la Puerta del Conde, ¿verdad? Entonces se citó para las 10 de la noche. Y como somos los dominicanos, hay algunos dominicanos que van a llegar tarde hasta su entierro, resulta que no llegaron las gentes convocadas, llegó el grupo de siempre, los fervorosos, ¿verdad? Lo que llaman hoy nacionalistas de hojalata, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces llegaron ellos, los de siempre, los imprescindibles, como dice Bertolt Brecht. Entonces, el tiempo pasaba, era casi ya la medianoche, 12 de la noche, y la gente no llegaba. No llegaban los que estaban convocados. Había un grupo, hay una cosa que ahí se asoma la poesía, pero real, lo del joven Mañaná, un muchacho de 16 o 17 años que se presenta entre los convocados con un machete, con un sable más grande que él, y Mella le dice, ¿a dónde vas, muchacho? Y dice, ¿dónde van los hombres? ¿Verdad? Y entonces el trabucazo, como la quema aquella de las naves en el árbol triste de Hernán Cortés, es para comprometer, porque ya los que estaban decían, bueno, pero si no llegan, pues vámonos, porque van a llegar las patrullas haitianas. Y entonces marchan allá. Oh, gran sorpresa y el mensaje. Cuando marchan casi a las 12 de la noche hacia la Puerta del Conde, los que estaban ahí desde las 10, ¿ustedes saben quién eran? Los conservadores. Encabezados por ese personaje tan discutible, don Tomás Bobadilla, que era funcionario haitiano, fue comisario del gobierno haitiano. Miguel Labastida, Del Monte. Bueno, y entonces le echan en cara a los liberales, ven acá, pero nosotros lo estamos esperando desde la... Y entonces Sánchez, Sánchez, como lo dijo el maestro Casá, Sánchez estaba en el país, pero muerto. Se hizo fingir muerto, le hicieron un velorio, enterraron hasta un entierro, y él estaba ahí, pero esa noche estaba Francisco de Rosario Sánchez. ¿Cuál fue el puente, la vía por donde transitó esa alianza estrambótica y oportunista? Fue el manifiesto del 16 de enero, que escribió Sánchez, pero Sánchez en la clandestinidad se lo dio a Mella. Mella se lo llevó a corregir al intelectual, al burócrata, que era don Tomás Bobadilla. Y entonces con una grosería, Bobadilla dice, tal cosa. Los muchachos se van a salir con la suya. ¿Qué hace? Corrige el documento, le hace los anexos propios y se lo devuelve. Ese es el manifiesto del 19. Bobadilla, él se atribuye el documento. Pero ese fue el puente de la gran alianza, y por eso dice mucha gente que fue oportunista. ¿Y dónde está la mayor prueba de ello? De que después de la proclamación del 27, el 27 nombrado Francisco de Rosario Sánchez, el presidente de la Junta Central Gubernativa, pero ya para el 1 de marzo el presidente es don Tomás Bobadilla, ¿verdad? Y Briones, que le decían, ya ustedes saben, el pueblo decía la caja de Pandora, como el receptáculo de todos los malos. Señores, no hay tiempo para más. Me despido de ustedes, sobre todo donde está ahí la patria, como decía Duarte, en la promesa del futuro, dulce esperanza de la patria mía, ustedes los jóvenes y los estudiantes, ¿verdad? Con un saludo, como siempre, muy dominicanista. Muchas gracias, señor. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado esperando más de estos tres tremendos expositores, historiadores. Yo no me siento digno de estar al lado de personas tan duchas y tan defensoras de nuestra soberanía como es el doctor Casá, el doctor Arsenio y el general Soto Jiménez. Muchas gracias, general, y agradecemos la exposición magistral de cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, panelistas. 181 aniversario de nuestra independencia nacional. Una historia que debe permanecer de generación en generación.
Nosotros nos vamos a una pausa ahora en este momento y regresamos. Que se encuentran en aquel lado de las pantallas y emisoras, gracias por continuar con nosotros en esta programación especial en conmemoración del 181 aniversario de nuestra independencia nacional. A quienes nos acompañan en este momento, en este Salón APEC de la Cultura, José María Bonetti Burgos, La Casona, muchas gracias. De inmediato abrimos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Inicialmente realizaremos algunas preguntas para todos los panelistas. Más adelante se abrirá el espacio para que quienes ustedes que están ahí en el público nos quieran acompañar puedan realizar sus respectivas cuestionantes. Gracias, Tamari. Bueno, yo creo que mucho se ha hablado de la educación dominicana y quisiera iniciar justamente ahora que estamos en esta alta casa de estudios y que los tenemos a ustedes acá, hablar de esa parte de la educación, ya que a lo largo de los años también se ha debatido mucho sobre la cívica en la República Dominicana, la identidad nacional, la historia. ¿Cómo creen que el sistema educativo actual está influyendo en el sentido de patriotismo en los dominicanos y cuáles consideran ustedes que serían las medidas para fortalecerlo? Puede responder el que guste inicialmente. Los micrófonos están en la mesa, por favor. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con la sugerencia contenida en la pregunta. La educación es un componente básico de la conciencia nacional y del desarrollo del país a través de la identidad compartida. Y aquí tenemos un problema. Yo quisiera, basándome en las intervenciones de los amigos que me acompañan, destacar que retomar, como está sugerido en el planteamiento de ellos, que la independencia no es un hecho armónico, no fue un hecho armónico, y que el mantenimiento de ella ha estado atravesado por conflictos y vicisitudes. Por esto, el conocimiento de nuestra historia es vital en estos momentos. Lo ha sido siempre, pero el país tiene problemas seculares a pesar de su condición de independiente. Es decir, hemos logrado avances históricos, pero al mismo tiempo tenemos pendientes grandes problemas irresueltos y se agregan problemas nuevos, crecientes. Entonces, para entenderlos, para entender las encrucijadas, los dilemas, los conflictos, las amenazas, los retos
hacia un futuro mejor de la comunidad dominicana, hay que conocer la historia. Y esto nos conduce a una evaluación de los déficits educativos en el país y a las medidas a tomar para ser desarrollados y compensados mediante una socialización de la conciencia nacional y de los problemas presentes de la comunidad dominicana. Es algo complejo porque seguimos teniendo un sistema educativo altamente deficiente, globalmente hablando. No estoy haciendo señalamientos particulares sobre nadie. Yo soy un profesor desde hace más de 50 años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y bueno, tengo conciencia porque tengo contacto con los jóvenes de los problemas que atraviesa el conocimiento histórico. Entonces es un reto. Yo ya no me estoy refiriendo a la educación en general, sino al conocimiento de la historia y particularmente de la historia dominicana y de la lucha de los dominicanos por la libertad y la igualdad. De manera que esto es vital para enfrentar las situaciones del presente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que es una tarea de la comunidad dominicana. El desarrollo educativo, yo pienso que es el gran reto central que tiene nuestra sociedad. Mejorar, cualificar nuestra educación. Y dentro de ella, la conciencia nacional, a través del conocimiento de la historia, tiene un componente central. Muchas gracias, doctor Casá, por esa excelente respuesta. Vamos a tener esperanza de que se le va a dar más importancia a la historia dominicana y a la Constitución en estos nuevos tiempos que nos vienen. Y esta segunda pregunta se la vamos a hacer al doctor Hernández en su análisis histórico, doctor Hernández. ¿Qué papel jugaron las mujeres en la lucha independentista y qué figuras femeninas merecen más reconocimiento? Bueno, esa pregunta la puede contestar mejor Roberto Casá, que tiene precisamente un libro sobre las mujeres y la independencia. Me voy a permitir, y perdónenme el lío que tengo, decir algo sobre el tema anterior. Precisamente el domingo pasado en el programa Los Sabios en la Z, que tanto Soto y Roberto creo que algunas veces discutían precisamente el tema de la educación. Más o menos dije que, bueno, lamentablemente, y repito aquí, hay problemas políticos que interfieren. Por ejemplo, después que se empezó a aplicar el 4% del PIB al presupuesto de educación, por ese ministerio pasaron 3 precandidatos presidenciales que, por supuesto, se ocupaban más de sus precandidaturas que de mejorar la educación, lamentablemente, ¿no? Y así se pueden mencionar otras cosas lamentables. De todas maneras, hay algunos indicios positivos. Aquí, por ejemplo, en Salcedo hay un liceo que le llaman científico, se supone que todos son científicos, pero ese liceo, sus alumnos han tenido éxito, han ganado incluso concursos internacionales. Aquí se sabe que el Loyola de Dajabón, el Loyola de San Cristóbal, son centros educativos que funcionan más o menos bien, y así hay unas cuantas experiencias positivas que yo creo que se deberían estudiar bien y generalizar para ver cómo se mejora la educación dominicana. En cuanto a las figuras de la independencia, pues, repito, Roberto puede más adelante decir, pero creo que siempre hay que destacar sobre todo a María Trinidad Sánchez, que indiscutiblemente era una figura importante en ese movimiento. No es extraño que fuera fusilada por Santana justamente al año, precisamente en el año que el primer año de la independencia. No, es decir, no era solo la tía de Sánchez y de otro sobrino que fue fusilado con ella, sino evidentemente era una mujer que jugaba un rol destacado en ese movimiento. Y bueno, Concepción Bona y muchas otras mujeres que se pueden destacar. Claro, hay que
ubicarse en la época. En aquella época, a mediados del siglo XIX, muchas mujeres no podían ni salir a las calles. Pero a pesar de eso, tuvieron un rol destacado, que, repito, Roberto puede explicarlo mejor. Bueno, el general Soto Jiménez también quiere dar una respuesta al respecto. Bueno, sobre todo en el caso del papel de la mujer, que también nos lleva a la prehistoria de la que aludió el maestro Casar. Mucha gente no sabe, porque eso se ha descuidado también en la historia. En nuestra época, el mundo indígena se hacía mucho hincapié. Sabíamos, los estudiantes recibían más información. Pero un detalle, solamente un detalle. Yo no sé si ustedes saben que entre los 5 cacicazgos había por lo menos 2 dirigidos por mujeres. Y una de ellas, que era Iguanamá, provocó la guerra de Higüey. La famosa guerra de Higüey de que hablan los cronistas. Recibió una muerte atroz y los aborígenes del este reaccionaron. O sea que fíjense dónde parte el problema. Ahí caemos también en el 1801, cuando la invasión de Toussaint, es rigurosamente histórico lo que le estoy diciendo, cuando recibió las llaves de la ciudad, entonces se hizo una misa. Y no sé por qué, quizá por ese encanto que tiene la mujer dominicana, que no lo justifica, el señor Toussaint le tocó el glúteo a esa dama, y la dama le dio una bofetada, diciéndole: aprenda a respetar a las españolas. En esa época, estamos hablando de la colonia, que también usted lo tocó, el maestro Casal lo tocó con el asunto de que, y habría que dedicarle un tema, ¿por qué se llegó a la creación del primer partido dominicano, que es preindependentista? Que fue todos eran universitarios, todos eran rectores de la universidad, todos escribían, eran escritores en varios idiomas, y entonces ellos lo que reclamaban en el inicio, lo que dio eso a Sánchez Valverde, a Correy Cidrón, a López, ¿qué fue lo que reclamaba? Finalmente a Núñez de Cáceres, mayores condiciones, mejores condiciones para los criollos, que también usted tocó de soslayo. En el caso de Venezuela pasó lo mismo, con Miranda y hasta con el mismo Bolívar, con el Libertador. Bueno, pero lo más importante del caso es participación de las mujeres, y eso nos lleva inmediatamente de lleno al liderazgo de Juan Pablo Duarte, porque la mujer, y ya se ha dicho aquí también, estaba condenada en el siglo XIX. Recuerden que el primer voto de la mujer pasó en el 30, en los años en el siglo XX, pero resulta que la mujer estaba confinada al hogar como ama de casa, de manera un poco coloquial y vulgar, a engordar gallinas y atender los muchachos. Entonces hay que comprender que fue el liderazgo de Juan Pablo Duarte, que era un joven, ¿verdad? Le decían la revolución de los muchachos, ¿verdad? Que despertó en la mujer esa participación política y patriótica también. Entonces María Trinidad Sánchez, con la que se ha hecho, todo el mundo la pinta como una mujer de edad, y era una mujer bastante joven cuando la fusilaron, como ha dicho usted, en el primer aniversario de la independencia. Y eso denota lo que estoy diciendo. Pero junto con ella, en esas mujeres que tenían una actitud comprometida, no solamente María Trinidad Sánchez, estaba Concesión Bona, antes que ella estaba Chepita Arias, ¿verdad? Donde se reunían los trinitarios en la clandestinidad. Entonces, esa actitud de las mujeres, y también podemos alcanzar otros en la guerra, que no es un fenómeno nuevo, ya existía el fenómeno de la soldadesca, de la soldadera en México, ¿verdad? Que no solamente apoyaban. Y tenemos el caso de Juana Saltitopa, una vegana, ¿verdad?, que participó ampliamente en la guerra. O sea que era una actitud comprometida, porque yo hablé del heroísmo, que es nuestra verdadera riqueza, siempre ha sido nuestra verdadera riqueza, pero es una riqueza de las mujeres y de los hombres dominicanos. Ese heroísmo que desbordado, y hay muchos casos, desbordado, y llega al título de la conferencia, porque pues tenemos que mencionar los nombres
de las hermanas Mirabal, por ejemplo, en la culminación, el movimiento del 14 de junio contra la dictadura trujillista, y entonces siempre la mujer ha estado ahí, al pie del cañón, no simplemente como compañera, que también se atenúa esa participación en muchos sitios. No, detrás de cada hombre grande hay una gran mujer. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero esta participación no era esa, de acompañamiento, era de acción, de compromiso, de participación política. Naturalmente, ¿por qué no se conoce mejor? Precisamente por esa lucha que han librado nuestras mujeres, ¿verdad? Por lograr el reconocimiento, no a un mito, ni a una condición, sino a ese estatus que se ganó a través de toda la historia dominicana, hasta la prehistoria y ya de la historia. El caso de Anacaona, yo creo que se ha estudiado poco el carácter de esa mujer, de Anacaona, que por cierto hay que retrotraer también, volviendo a nuestros orígenes, que Caonabo, cuando se menciona el asunto aquel de los taínos, ¿verdad? Aquí, cuando llegaron los españoles, había un proceso de aculturización, pero entre etnias del gran tronco arahuaco que venían de Brasil. Y lo que pasa aquí es que ese proceso de aculturización era entre los taínos, que los primeros taínos que llegaron aquí fueron los Siboneyes, los taínos y los caribes, que era un pueblo conquistador, y lo que pasó en esa culturización es un pueblo que tenía desarrollo de organización social, primitiva, pero la tenía, y los caribes, que eran guerreros y conquistadores. Entonces, esa mezcla se dio de manera efectiva y se puso de manifiesto en la guerra. Y la mujer ahí participó de manera determinante en la resistencia contra los poderes europeos en esa guerra. Muchas gracias, General Soto Jiménez, por ampliar esta pregunta y por dar estas respuestas tan contundentes. Antes de pasar las preguntas a nuestros invitados, a los jóvenes que ya tienen formuladas sus preguntas, les vamos a hacer una última pregunta a ustedes. Observando el panorama actual, esta situación actual que estamos enfrentando hoy en día por la invasión del vientre, ¿creen ustedes que estamos enfrentando una real invasión del vientre? Y si fuera así, ¿estamos preparados en materia de inteligencia militar y estrategia para enfrentar no solo la invasión del vientre, sino cualquier otro tipo de invasión? ¿Tenemos esa capacidad? Puede responder el que guste. Bueno, como se ha hablado, yo tengo el vicio de la palabra. Como se ha hablado de esos términos militares, yo he dicho muchas veces, creo que la primera vez que lo dije fue en esta universidad. Ustedes saben que la guerra es ciencia y arte. Y yo he dicho, y lo dije hace muchos años en mi libro Seguridad, Defensa y Democracia, Defensa, Seguridad y Democracia, expliqué que pensar que Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, es una amenaza militar para la República Dominicana es un absurdo, de acuerdo a la ciencia de la guerra. Ahora, pensar que Haití no es la más grave amenaza que se le ha planteado jamás al Estado dominicano es una subestimación que podemos pagar muy caro, ¿verdad? Y entonces eso lo estamos viviendo. También lo del vientre, señores, óiganme, nosotros no estamos inventando nada, ni ustedes tampoco. Eso es una fórmula estratégica muy socorrida, ¿verdad? Que es usar la población como arma. En este caso, muy cara la soberanía nacional. Ahora, oigan, ahí viene la misma disyuntiva. El Estado haitiano no existe. En términos reales, no existe. Pensar que el Estado haitiano puede formular todas estas cosas que nos están pasando a nosotros es un absurdo. Naturalmente, hay otras razones culturales y sobre todo, de la potencia. Y hay muchos
dominicanos, si se le puede llamar así, que son cómplices, y sobre todo los sectores más privilegiados, que quieren usar una cosa que yo he llamado la estrategia de la factoría, que quieren usar la desgracia de ese pueblo, en vez de resolverse como se tiene en base a la República Dominicana por razones laborales, económicas, etc. Esa es la condición. Doctor Casá. Tiene un micrófono allí. En realidad tengo muy poco que agregar a la brillante exposición de el amigo general Soto Jiménez. Yo creo que incluso el término invasión no me parece el adecuado. Yo creo que es un problema más bien de migración, y de una migración que tiene determinantes muy profundos, variados, que no son solamente económicos, tampoco son solamente políticos ni culturales, no son solo nacionales, son también internacionales, y que evidentemente constituye el principal reto de supervivencia de la comunidad dominicana. Estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento del amigo general Soto Jiménez, de que estamos en un reto extremadamente delicado, porque lo que está en juego son intereses locales e internacionales extremadamente poderosos, y corresponde a la comunidad dominicana resolver el problema. Es un reto inédito, creciente, altamente delicado, porque no encontramos todavía una solución a los intereses gravitantes en fomentar viciosamente la migración haitiana. Es una cuestión además muy desgraciada, pero yo quisiera apuntar que el origen principal de esto, en términos internos, es el peligro que constituye el propósito de sectores de nuestras élites de sustentarse en un acrecentamiento de la explotación social. Y esa explotación social, como bien predijo como peligro Pedro Francisco Bonó en su brillante serie de exposiciones Congreso Extraparlamentario, es un texto brillante donde Bonó ya predice que la nación está en peligro debido a la exacerbación de la explotación social. Entonces, el problema del riesgo inminente que constituye esta avalancha de migración haitiana en varios planos, causada por intereses nacionales e internacionales, y no por la propia voluntad de los haitianos, porque ellos entran porque se les deja entrar, entran porque se les trae y se les controla para explotarlos. Todo esto lo que nos remite es a que se redefina la condición de comunidad independiente a través de los valores que enarboraron los padres de la patria, nuestros fundadores, los padres fundadores encabezados por Duarte, y es que nuestra república, nuestra comunidad tiene que basarse en la justicia, en la equidad, en la igualdad. El texto no acabado, inconcluso, de Constitución de Duarte es ahí, digamos, categórico. Nuestra comunidad tiene que basarse en principios de la igualdad social y política, y ese es el reto que tenemos hoy. Un reto, como bien dijo el general Soto Jiménez, sin precedentes en su peligrosidad. Muchísimas gracias, doctor. En este momento abrimos las preguntas para ustedes. Bueno, perfecto. Permítame un momento para llevarle el micrófono. Muy buenos días.
Retrocediendo un poco con las informaciones suministradas al principio por los panelistas, me encantaría saber si el término de dominicanidad estaba presente durante y luego de nuestro proceso independentista, por el cual se luchó tanto. ¿Por qué habían ideas anexionistas por parte de nuestros principales gobernantes? Puede responder quien desee, es abierta la pregunta, cualquiera de ustedes. Bueno, las ideas anexionistas, lo explicó Roberto, Bobadilla, que algunos sureños especialmente, amigos míos conozco, lo plantean como, quieren presentarlo como un padre de la patria, pero en realidad este hombre, creo que Soto lo dijo, o Roberto, había sido funcionario del gobierno haitiano. Es decir, y él quería seguir siendo funcionario. Ese es el problema de esos burócratas, no solamente de esa época, sino de esta época. Por ejemplo, el caso de Balaguer. Balaguer quería el poder a cualquier precio, fuera como funcionario de una dictadura, fuera impuesto por las botas estadounidenses o fuera en un proceso electoral. Entonces existían esos individuos como Bobadilla y otros en esa época que ellos entendían que con un protectorado tenían mejor aseguradas sus puestos. No eran patriotas, eran gente que deseaban el poder. Lo mismo que Pedro Santana. Él entendía que con el apoyo de España él podía seguir gobernando. O sea, no era un patriota al estilo de Juan Pablo Duarte, que, como ha expresado Roberto y también Soto, no solo trabajó por la independencia, sino que dejó documentos muy claros con sus ideas sobre eso, como la Constitución, y un texto muy interesante que es la carta del 7 de marzo de 1865 que envió Juan Pablo Duarte al entonces ministro de Relaciones Exteriores desde Caracas. Él plantea ahí que República Dominicana debía en ese momento defender su independencia, su soberanía frente a Haití, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos inclusive, y cualquier otro. Es decir, en esa carta está muy bien expuesto el pensamiento maduro, coherente, nacionalista de Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias, doctor Hernández. ¿Alguna otra pregunta? Dicen por ahí que no tienen que ser todos al mismo tiempo, uno a la vez. Bueno, en ese sentido, si nuestros estudiantes no tienen más preguntas, quisiéramos, por favor, también en unas preguntas que tenemos acá. Gracias. Y me gustaría que estas sí las respondieran los tres. Si pudieran enviar un mensaje a los líderes del presente y del futuro sobre la importancia de la independencia y la soberanía nacional, ¿qué les dirían? Sobre el futuro, pero por favor, sí, general. Yo quisiera, con la licencia que se tomó hace un momentico, yo quisiera recalcar el hecho eso de los anexionistas y de los que yo estoy de acuerdo que había un grupo, usted lo ha dicho en otras ocasiones también, que por razones personales, económicas, patrimonialistas, no tenían fe en la independencia pura. Ese era el problema fundamental, del que se ha hablado mucho. Pero yo quiero decirles, y es mi llamado, en la importancia de la historia. Hay mucha gente que no sabe que el pueblo dominicano, oigan bien, el pueblo dominicano, porque a nosotros nos gusta individualizar, desde su condición de criollo, ha derrotado todos los imperios que han osado, a la larga, han osado agredirnos. El primero de ellos es el inglés, precisamente porque la invasión famosa que nos enseñaron a nosotros en las escuelas, y se enseña todavía, de Peña y Venables, fue una expedición del gobierno de Oliverio Cromwell, ¿verdad?
para disputarle no solamente el Caribe, sino la isla de Santo Domingo, que es el centro geográfico, lo es todavía, del Caribe insular. Bueno, pero fueron derrotados y tuvieron que irse a otro sitio. Y el pueblo dominicano, para cuidarse, eso es un dicho muy común, que para que no lo maten chiquito, como dice el pueblo dominicano, se desprende de esa gloria de ella para decir que fueron los cangrejos de Jaina, el ruido que hizo que ellos se retiraran. Hubo varias acciones donde fueron retirados. Ahí están lo que dijo el almirante William Penn y Robert Venables, el infantero. Señores, esa es la primera condición. Después, varias veces los franceses. Y la más importante, la expedición francesa, cuando se retiraron de Haití, aquí, que era del ejército napoleónico, el poder militar más grande de la tierra. Y fueron derrotados también en lo que se llamó la invasión de Penn y Venables. Después vinieron los Haití, que no era una potencia, pero estaban en mejores condiciones socioeconómicas que nosotros, y fueron derrotados. Y después los españoles, que era uno de los poderes militares más grandes de su tierra, y fueron derrotados en la restauración. Entonces ustedes me dirán, con la suspicacia que deben tener, bueno, pero los americanos no, que no han intervenido varias veces, pero estamos aquí hablando de esto, cantando el himno nacional y alzando la bandera, ¿verdad? Porque la nación, y esto es muy importante, esta actividad, como decía Renan, es un plebiscito cotidiano, que hay que ejercer todos los días, cada uno desde su punto de actividad pública. La función del gestor político por excelencia es el ciudadano. En el caso de los militares, el ciudadano en uniforme. Gracias. Bueno, le decimos a nuestros estudiantes que ya estamos cerrando. Sabemos que ustedes tienen ya clase en unos minutos en el corte de los horarios. Por favor, doctor. El profesor quiere. Bueno, pasamos la palabra al doctor Darío Vargas. Bien, saludos a ustedes a todos. Parece en nuestra realidad actual que se puede apreciar que no hay conciencia de la gran situación de riesgo de pérdida de la nación cuando estamos peor que antes de la independencia. Es decir, cuando la independencia era derrotar a Haití y era una lucha militar contra Haití, una lucha heroica porque éramos pocos y en desventaja económica, en desventaja militar, grandioso. Pero ahora no es derrotar a Haití, no hay una lucha armada con Haití, ni la va a haber. Inclusive las bandas, aunque tengan representantes, no van a venir a trabajar, a operar aquí como banda porque van a ser derrotadas. Pero al paso de los hechos se percibe claramente que la población en sentido general, debido a los manejos del poder y de la politicaría, ¿no? El vedetismo político, se acostumbra a la idea de que eso no va a cambiar porque es un país pobre, un país pequeño, eso no hay ningún riesgo, y olvida el sometimiento de los poderes nacionales al poder internacional, que se quiere quitar a Haití encima porque no le ve solución a Haití. Es decir, Haití es un país ultranacionalista, es decir, su cultura no la enraizó, realmente no constituyó una plena nación, es una nación a medio talle, ¿no? Entonces, esa realidad de Haití no debe cómo entrar el diente a la comunidad, suponiendo que quisiera hacerlo. Lo primero que no quiere hacerlo, pero suponiendo que lo quisiera hacer, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? Se dice muchas veces que vamos a buscar el auxilio internacional, pero inclusive estamos esperando que se produzca ese auxilio internacional. Los gobiernos aquí lo proclaman y dicen, aquí no hay solución dominicana al problema haitiano, sí, pero con toda la solución adentro y con todas las puertas abiertas, sin frontera real, porque no existe ninguna frontera. Existe en términos teóricos, pero en real no existe.
y están desplazando el empleo, es decir, están penetrando abiertamente y dominando las posiciones de trabajo, despojando a los dominicanos de su trabajo, que reciben todavía la acusación injusta de que es por vagancia que desplazan a los dominicanos, y si es por injusticia. Entonces, como que hay una actitud de esperar como si fuera un milagro de los grupos dominicanos nacionalistas, dominicanos patriotas, que creen que aisladamente, uno por aquí y otro por aquí, disperso todo el mundo diciendo esto que estamos haciendo que es sumamente valioso, tal vez tiene una repercusión pero relativa. Y mientras tanto los hechos avanzan y si uno hace una consulta popular y dice cuáles son los problemas dominicanos, sale el desempleo, la inseguridad, la corrupción, etcétera. Es decir, pero no aparece en verdad el tema de la penetración y del plan en que participan el poder histórico, el liderazgo histórico de Haití, que nunca ha reconocido la independencia dominicana. Y eso, el poder internacional, que no quiere mezclarse con el tema de Haití, pues lo deja suelta y auspicia cosas, y alimenta cosas, y la corrupción dominicana se aprovecha y hace negocio con la frontera, y todo es una corrupción en todos los sentidos. ¿Existe realmente, creen ustedes realmente, las condiciones mínimas para que que el poder que exista en el país, porque son poderes políticos, están acomodados a la búsqueda del poder y a sostener una militancia política, y la política se convierte en un medio de empleo, es decir, en un Estado que se va agrandando, y con un país que de relumbrón se ve que en desarrollo, y se dicen unas estadísticas bellísimas de desarrollo, de crecimiento, pero es un crecimiento con unos capitales mezclados, los capitales reales y los capitales que no son legítimos, y se ve crecer las ciudades, y se ve muchas cosas, y estamos desarrollándonos, pero perdiendo el dominio de la nación. ¿Ven ustedes de alguna manera que hay conciencia realmente de lo que está sucediendo, de que la comunidad internacional no se va a interesar en Haití, que no se puede esperar y que van a venir a ayudar a Haití, pero ¿cómo y cuándo? Si ni siquiera en el mundo se conoce la realidad haitiana, la historia dominicana real. ¿Qué creen ustedes? Quisiera pedirles, por favor, quien vaya a responder, solo tenemos 2 minutos para esta respuesta. Bueno, lamentablemente hay poco tiempo, pero yo soy de la frontera, nací en Montecristi y mi madre es de Dajabón. He ido decenas de veces al mercado de Dajabón. Yo les invito, profesor y estudiantes, que vayan a Dajabón y que vean lo que es ese mercado. Ahí ustedes pueden ver a un haitiano o haitiana que se sube 20 cartones de huevos en la cabeza, ¿y qué va a hacer? No va a ir a Montecristi a una playa a veranear, no va a ir a Castañuela a echar un día en una finca de arroz. Esa persona se devuelve a su país a vender sus huevos. O otro que se echa 10 pollos vivos sobre el cuello, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a veranear a Montecristi? No, va a volver a su país. Entonces yo creo que uno de los asuntos es vender la mayor cantidad posible de mercancía a los haitianos, y eso va a ayudar a que muchos haitianos se queden en su país, porque eso se ve todos los lunes y los viernes en Dajabón. No quiero decir que va a resolver el problema, pero lo que queremos es que vengan menos haitianos. Bueno, entonces le vendemos mercancía para que se queden en su país. Y otra cosa es que los gobernantes no utilicen el tema haitiano para la politiquería. Desde que este gobierno empezó, fue evidente que el tema haitiano lo utilizó para el proceso reeleccionista. Y después que se dio cuenta que no le servía para eso, lo utilizó incluso cuando se iba a discutir la reforma constitucional y la reforma tributaria. ¿Cuándo fue que Luis Abinader dijo que iba a sacar a 10.000 haitianos? 2 o 3 días antes de la discusión de esos temas. Entonces se ha estado utilizando el tema como
entretenimiento a la población. Eso es viejo. Utilizar el miedo a un peligro exterior, real o supuesto, para influir en la política interna. Es un truco viejo, tan viejo que lo analizó Aristóteles en la política hace 25 siglos. Entonces, yo insisto, vayan a Dajabón y ustedes tendrán otra opinión sobre cuál es el problema de la frontera. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Arsenio. De hecho, aunque la pregunta es un poquito complicada para responder, lamentablemente no nos queda más tiempo, pero si nuestros panelistas están de acuerdo, podrían remitirnos la respuesta a esa pregunta y nosotros lo publicamos en nuestras redes de Aquí Hablamos Claro. Entonces allí nos comprometemos a publicar la respuesta por completo, acabada, que nos envíen ya los demás panelistas, si están de acuerdo, por supuesto. En este momento pasamos ya con las palabras de cierre. Bueno, me ha encantado escuchar a todos nuestros panelistas, cada uno con sus diferentes posiciones. Y hoy ha sido un gran día para cada uno de nosotros y sobre todo para la independencia nacional y la República Dominicana. Gracias por sus respuestas a todas las preguntas, señores panelistas. Muchas gracias, nos quedamos con hambre de seguir escuchando. Y qué honor ha sido poder contar con cada uno de ustedes para este gran panel. Independencia nacional, pasado, presente y futuro de la República Dominicana. Una historia que nos ha brindado nuestra idiosincrasia y debe permanecer entre nosotros. Antes de irnos ya definitivamente al cierre definitivo, es importante que ustedes pongan atención a nuestros símbolos patrios, que los sepan, que los veamos, que se los inserte en nuestros corazones. Dice Priyanka que aquí tenemos una pausa, no sé si la vamos a hacer, seguimos entonces. Así es que, señores, agradecemos sinceramente a este gran equipo de panelistas con lo que contamos en el día de hoy. Doctor Casá, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, y muchas gracias, general Soto Jiménez. Muchas gracias. Esperamos que el próximo año podamos hacer este panel en enero y febrero en todas las universidades del país. ¿Qué creen ustedes? A las autoridades de UNAPEC, al profesor San Giovanni, director de AP Cultural, y al magistrado Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades. También quiero agradecer al señor rector de esta universidad, el doctor Orquín. Gracias por acogernos en este espacio. Y por qué no agradecerle a la señora Ailén García, que fue una persona que nos sirvió de puente para que este panel se hiciera. Ella era asistente del señor rector, y a todo el equipo, a la seguridad, a los que nos pusieron nuestro cafecito, a los que nos pusieron el agua, al máster que tenemos aquí atrás, a todos y cada uno de ustedes que nos han servido desde ayer, ayudando a montar y todo. Agradecemos además al Nuevo Diario, Plataforma Matriz, Televida, emisoras de empresas radiofónicas del sur, emisoras del Grupo Michel en el este, Teleimpacto, TV Quisqueya, que está transmitiendo a nivel internacional, Vega TV, Falla Media, Al Tanto TV, Impolíticamente Correcto y Multimedios Su Mundo. Agradecemos al Instituto Duartiano por su colaboración en patrocinar el suministro de materiales patrióticos para eventos. A ustedes, invitados y docentes, estudiantes, y a quienes nos acompañan de aquí, de aquel lado de la pantalla, muchas gracias por estar entre nosotros y apoyándonos siempre. Y antes de terminar, yo le quiero enviar un mensaje corto a todos los jóvenes estudiantes de esta universidad aquí presentes y de todas las universidades que están de aquel lado de la pantalla. Les digo, ustedes son el presente y el futuro de nuestra nación. En usted depende que nuestra nación siga siendo libre y soberana, o seguiremos como estamos. Usted tiene una gran responsabilidad con su generación.
Y yo creo que ahí sentados están las personas que van a asumir un liderazgo comprometido con nuestros principios fundacionales de Dios, patria y libertad, futuros profesionales de diferentes áreas. Acojan la Constitución después de la Biblia Sagrada como su mandato principal para dirigir los designios de sus vidas. 2 libros, el libro sagrado y la Constitución de la República. Esas son 2 guías para nosotros, profesionales del mañana. Ejerzan su profesión por vocación. Y recuerden que nuestras conciencias no están a la venta. Ustedes están llamados a ser, como fue nuestro Señor Jesucristo, en el pasado, en el presente y en el futuro, la piedra angular del mundo. También ustedes están siendo llamados a ser la piedra angular de las presentes generaciones y de las futuras generaciones. Y ya para terminar, termino con estos 2 pensamientos de Duarte. La nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos. Atención, de todos los dominicanos, no de otras ciudadanías, no de otros países, de los dominicanos. La nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de la familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Y para cerrar, este último pensamiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que se tiene como título perseverancia, que por eso estamos aquí hoy, porque estamos perseverando, porque no nos hemos dejado corromper ni por el dinero ni por nada. Estamos aquí y vamos a seguir perseverando en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir defendiendo nuestros símbolos patrios. No he dejado ni dejaré de trabajar a favor de nuestra santa causa, haciendo por ella, como siempre, más de lo que puedo. Y si no he hecho nada hasta ahora, todo lo que debo y he querido, quiero y querré hacer siempre en su obsequio. Es porque nunca falta quien desbarate con los pies lo que yo hago con las manos. Que pasen buenos días y gracias.